¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El día de hoy, Vida Nueva Betel, traemos nuevamente el sermón por cuestión del coronavirus a través de las redes sociales. Y el día de hoy quiero tomar en cuenta dos cosas. Número uno, el Día de la Madre. Y número dos, también hablar acerca de la presencia de Dios que hemos estado estudiando durante este mes. La presencia de Dios en Sansón. Entonces, en primer lugar, quiero rápidamente darle gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que son madres y nos están escuchando, nuestras hermanas también en Vida Nueva Betel, nuestras propias madres. Le damos gracias a Dios por sus vidas y queremos mostrarles amor a través de Jesucristo y darle gracias a Dios por la vida de cada una de ellas. Les ruego por favor que me acompañen en este sermón titulado La presencia de Dios en Sansón o con Sansón. La presencia de Dios con Sansón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, donde este periodo de los jueces, donde Dios comienza a utilizar a hombres y mujeres para liberar al pueblo de Israel en medio de situaciones difíciles, pero quiero que veamos las razones por las cuales el pueblo de Israel caían en estos gravísimos ataques de sus enemigos. ¿Por qué perdían? Al enfrentarse a cada uno de ellos, sentían la presencia del enemigo sobre ellos, que el mundo se les venía encima. Lo vimos la semana pasada con Gedeón y ahora lo vamos a ver con Sansón. Pero antes de eso, quiero resaltar el hecho acerca de los padres de Sansón, específicamente la mamá de Sansón. Aunque no se nos nombra o no se nos da el nombre de la mujer de Manoa, el papá se llamaba Manoa, sí se nos da puntos claves muy importantes acerca de ella. Número uno, era una mujer que confiaba en Dios. Ella sabía que existía Dios, los ángeles, conocía acerca del mundo y ambiente espiritual, que cuando se le presenta este ángel de Jehová, dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel en medio de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidro, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces quiero que noten, hermanos, por favor, que Dios utilizó a la mujer para acercársele y exponerle su plan. Hermanas, muchas veces y amigas, ¿verdad? Dios las ve a ustedes con un sentido más, y disculpen hombres, ¿verdad? Yo estoy ahí incluido, con un sentido más amoroso, un sentido más apacible, y que pueden comprender de una mejor manera cómo guiar a sus hijos. No quiere decir que el hombre sea un irresponsable, ¿verdad? Debemos de ser responsables, eso lo vemos el próximo mes, pero debemos de tener en cuenta también lo que Dios le dice a nuestra mujer. Dice la Escritura, hermanos, que esta mujer tenía confianza en Dios. ¿Por qué? Porque sabía que era un ángel, un ser fuera de este mundo que se le había aparecido y dando la orden. También le dijo algo imposible y ella le creyó, tanto así que se acerca a Manoa y le dijo, Manoa, vamos a tener un hijo, así y así fue la situación, se me presentó el ángel de Jehová, era algo realmente asombroso, temible, y estas fueron las instrucciones. Dice la Escritura que Manoa oró, porque Manoa tenía confianza en su mujer, se creían, se amaban, buscaban, no había un problema, porque ella era estéril, escúchenme bien, sino que había confianza, sabían quién era Dios, lo que podía hacer, habían escuchado las historias también de sus antecesores, como fue con Isaac. Isaac también, su mujer Rebeca era estéril y tuvo gemelos, y dice la Escritura que este hombre y esta mujer le creyeron a Dios. Pero a mí me impacta mucho, ¿verdad?, que se acercó a la mujer y no a Manoa. Entonces Manoa ahora, Dios viene y se presenta nuevamente, ya no a Manoa, sino nuevamente a su mujer, y la mujer le dice, permíteme por favor, déjame hablarle a mi esposo, una manera de respetar
la responsabilidad de su esposo, va y le habla y le exponen los planes de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?, ver cómo Dios utilizó esta pareja para guiar a Sansón. Sin embargo, hermanos y amigos, quiero decirles que el día de hoy, que vamos a dedicar un tiempo más a la presencia de Dios, yo me he topado con mucha gente que me ha dicho, es que Dios ya no está conmigo, hice esto, hice aquello, etcétera, etcétera. Y voy a ser honesto con usted, es verdad que nosotros podemos acarrear consecuencias gravísimas por nuestra desobediencia y nuestro pecado a Dios, pero también es verdad que la misericordia de Dios y la gracia de Dios son muy grandes, que podemos venir a Él, pedir ayuda, misericordia, gracia, perdón y arrepentidos. Dios ve el corazón arrepentido, Dios nos puede dar nuevamente la bendición de su presencia. Muchas veces menospreciamos la gracia de Dios en nuestras vidas y ella se manifiesta diariamente para ofrecernos su bondad, sus bendiciones y su presencia. Y creo que la mayoría de los padres, en este caso de Manoa y su mujer, nos hemos visto en la situación de disciplinar quizás a nuestros hijos, ya sea por algo que le hayamos advertido, algunas veces a la primera, otras a la segunda, tercera o hasta la 10ª, ¿verdad?, según sea su caso. Pero cuando viene esa disciplina hacia nuestros hijos, siempre nuestros hijos reaccionan. ¿Por qué me castigas el juguete? ¿Por qué no puedo ir acá? ¿Por qué me llamaste la atención? ¿Por qué me pusiste, verdad, en mi cuarto en espera? ¿Por qué no me diste el postre? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué me disciplinas? Muchos de nosotros casi siempre respondemos, ya te lo había dicho. Te advertí que si no hacías tu tarea, que si tú no te portabas bien, que si no eras responsable, que si eras grosero, que si me levantabas la voz, podemos nosotros decir, estas fueron las instrucciones y tú no las acataste, no las seguiste. La pregunta es, ¿no actuamos nosotros así muchas veces con Dios? Ya estamos jugando, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué oro? ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué doy mi diezmo? Y comenzamos a cuestionar lo que Dios nos pide que hagamos. Y Dios dice, muy bien, te lo dije, y no has prestado atención. Necesito llamarte la atención. Dios nos disciplina quizás y le preguntamos por qué. En el Monumento a la Fe, en Hebreos capítulo 11, cuando usted tenga oportunidad, lea todo este pasaje, Hebreos capítulo 11, nos muestra la lista de varios hombres y mujeres que confiaron en Dios y en los cuales su presencia estuvo con ellos, con ciertos errores y aciertos como cada uno de nosotros. Pero quiero leer específicamente Hebreos 11, versículo 32. 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Quiero que noten que aquí hay dos hombres, dos personajes que estudiamos, uno Gedeón y el otro es Sansón. La presencia de Dios con Sansón. Lo mismo podemos aplicar con nosotros. Aun cuando nosotros hemos sido infieles a Dios, Dios quiere perdonarnos, limpiarnos y acercarnos nuevamente a Él. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a esa invitación? En primer lugar, hermanos y amigos, quiero que veamos la gravedad del pecado. Manoa y su mujer siguieron las órdenes de Dios. Ellos sabían que Sansón iba a ser dedicado a Dios bajo un voto de nazareo, el nazareato, ahorita lo vamos a ver, que Dios le pidió a Manoa y su mujer, especialmente primeramente a su mujer. Esto es las instrucciones. Y esta mujer seguía y creía a Dios. Guió sin duda alguna, con la ayuda de Manoa, a Sansón a entender quién era Dios, cuáles eran los planes de Dios y cómo debía cumplir las órdenes de Dios. Sin embargo, hermanos y amigos, y especialmente madres que nos escuchan, llega una edad donde ya el hombre, ¿verdad?, en este caso Sansón o la mujer, toman sus decisiones. Son responsables de cada una de sus decisiones ante Dios y ante la sociedad.
Entonces, por favor, nunca mujer digas, fui un fracaso, mira cómo me salió el hijo, ¿verdad? Fue esto, mi hija, hicieron esto, ¿verdad? Le dicen el tigre de Santa Julia, a este es bien tranza, esta mujer se anda con uno y con otro, Señor, yo no era esto, Señor, etcétera, etcétera. Tú dile a Dios, Señor, lo pongo en tus manos, ya ese es problema de ellos, claro que voy a orar, claro que voy a rogar por sus vidas, claro que voy a estar listos para dar consejo, pero ya es su decisión y tú no tienes por qué vivir ahora sí como mártir por las decisiones de tus hijos. Ellos ya son adultos. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de Sansón. Quizás un hombre grande, musculoso, muchos los imaginamos, pero esto no era así. Sansón no era un hombre musculoso, porque la fuerza no provenía de su musculatura, sino de la presencia del Espíritu de Dios que le ayudaba. Entonces, no podemos relacionar la fuerza de Sansón con su musculatura, hacía ejercicio, esto era la presencia de Dios en medio de Sansón para liberar, porque ese era el propósito y el plan de Dios para la vida de Sansón, liberar, proteger y sobre todo guiar al pueblo de Israel a seguir y servir a Dios. Entonces vamos a leer más adelante ahorita acerca del versículo del 1 al 2, ahorita ya leímos del 3 al 5, pero quiero leer Jueces 13, del 1 al 2. Los hijos de Israel volvieron, y subrayo esa palabra, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Dan significa juez, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. Quiero que noten, hermanos y amigos, que había una gravedad en la vida de los israelitas. La Escritura nos dice bien claramente que ante los ojos de Jehová, y es lo que estudiamos la semana pasada, Dios hizo a un lado, y eso lo vimos en Romanos capítulo 1 en los sermones pasados, cuando dice Dios que se hace a un lado, esa palabra cede el paso a la maldad, es porque nosotros voluntariamente le hemos dicho a Dios, ¿sabes una cosa, Dios? Tus leyes, tus pactos, tus pensamientos, no me interesan tus mandamientos. Voy a hacer mi vida, si yo quiero ser tranza, voy a ser tranza, si voy a ser irresponsable, si yo quiero irme de mujer en mujer, de botella en botella, de tranza en tranza, si yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, quiero cambiar todo mi pensamiento, mi actitud y estilo de vida en el ámbito sexual, moral, físico, etcétera, etcétera, es mi decisión. Y dice Dios, ¿eso es lo que quieres? Bueno, mira, yo te quería proteger con mi presencia, tú no lo quieres, básicamente tú te estás saliendo de mi protección y de mi provisión y de mi presencia, tú voluntariamente. Entonces, lo único que yo hago es hacerme un lado, porque es lo que tú estás decidiendo, pero si tú decides regresar, aquí estoy. Pero como tú te estás saliendo, viene la maldad sobre ti. O sea, no hay protección sobre tu vida. Y tú dirás, tengo dinero, tengo trabajo, tengo esto. El problema no es ahorita, sino a futuro, lo que tú estás cosechando ahorita y vas a sembrar en un futuro. Entonces tú puedes decir, jijiji, jajaja, el problema es que en un futuro, si tú no confiesas y vives en la gravedad del pecado y no te arrepientes, tu mente se va a colapsar. Y vas a caer en un estrés, en una ansiedad, en un delirio de persecución, vas a ver demonios, etcétera, etcétera, por tu decisión. Y eso es lo que Dios nos quiere prevenir. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios se hizo a un lado porque esa fue la decisión de los israelitas de decirle a Dios, yo quiero establecer mi estilo de vida. ¿Y qué sucedió? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y esa palabra los entregó, vuelvo a mencionar, aquí está en hebreo, en Romanos está en griego, no significa, órale, eso es lo que quieres, órale, ahí te va, ahí te va, el carro, eso, aquello, el daño. No, significa yo cedo el paso a la maldad. En inglés sería la palabra traducida yield. Cuando tú llegas, antes de entrar a la intersección, la I-10 o a cualquier lugar, tú tienes que parar y ceder el paso. Entonces, eso es lo que hace Dios. Tú me pediste que no me meta en tu vida, aquí me detengo, tú estás allá, yo no puedo protegerte. Yo no puedo pasar allá porque yo ya te dije que esos parámetros, no traspasaras estos parámetros, lo hiciste, yo no puedo protegerte y yo no me hago responsable. Entonces, eso significa, fue tu decisión. En el original quiere decir, he cedido el paso a que los enemigos te conquisten. La gravedad del pecado, muchas veces nosotros no la vemos. Y en este programa repetitivo del pueblo de Israel, que muchas veces nosotros también,
Ya pasó una semana y ahí estás otra vez, ¿verdad? Con odio, con venganza, con la botella, la pornografía. Pasó un mes y muy bien, todo, y vuelves a caer. Y aquí es donde nosotros necesitamos la presencia de Dios diaria en nuestras vidas. A quien les interese, el voto del nazareo o el voto del nazareato se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. Cuando tengan su oportunidad, léelo. Números, capítulo 6. Habla acerca de la dedicación de acercarse y servir a Dios bajo el voto de nazareato. Era un voto donde los padres, o Dios mismo, ¿verdad?, llamaba en este caso, y dedicaban, o también lo hacía personalmente. Tenemos otro ejemplo, Samuel también fue bajo el voto de nazareato. Primero de Samuel capítulo 1, Ana le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti, es decir, iba a darle el voto de nazareato. Tenía el cabello largo, ¿sí? Guedejas, usualmente se hacía guedejas. Sansón tenía 7 guedejas, que son las que le dice a Dalila, y Dalila lo traiciona. Y por eso la Escritura nos habla acerca de, tenían la intención de servir y dedicar sus vidas a Dios y conocer la voluntad de Dios. Las manifestaciones externas eran de abstenerse de vino y sidra, no pasarían navaja sobre su cabeza y no tocarían personas muertas. Esas eran 3 cosas. Nada del fruto de la sidra o del vino, no pasaría navaja sobre su cabeza durante el tiempo de su nazareato y no tocaría personas muertas. Lo que hemos estudiado de la vida de Sansón, nos daremos cuenta que Sansón era un borracho, parrandero y jugador. Y aún así, Dios estaba con él. Escúchame bien lo que te voy a decir. Entonces, ¿podemos hacer lo que queramos? No estoy diciendo eso. Y quiero que lo leas y le dediques tiempo para que veas la gravedad de los problemas que Sansón se metió y que no cumplió de la manera correcta, como Dios le había planeado y pensado y dirigido, por causa de todo lo que vio y quería Sansón. Sansón era un hombre rebelde contra sus padres, era tranza, era vengativo, abusaba de poder, de su autoridad, de su fuerza, y en vez de haber cumplido de la manera correcta, fue un hombre, y disculpe la expresión, ¿verdad?, que no cumplió, ¿verdad?, iba a decir otra, ¿verdad?, pero para evitar problemas, era una persona realmente que tenía un menosprecio por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios lo utilizó? Porque Dios siempre cumple sus propósitos. No era nada más por la vida de Sansón. O sea, era para liberar al pueblo de Israel. Y él lo utilizó más bien para un beneficio del pueblo. Claro que Dios quería que él fuera hombre sabio, prudente, siguiera y acatara los mandamientos de Dios para que le fuera mejor. Pero ahora sí, como dice, él no quiso, fue tu problema. Quiero que veamos algunos pasajes, como por ejemplo Jueces capítulo 14, y veamos la gravedad del pecado. Jueces 14, del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Fíjense, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, escuchen bien, hombres y mujer, un hombre y una mujer temerosa de Dios, y dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, o sea, en vez de decirle: padre, tienes razón, perdón, ¿verdad?, me prendió con su vista, era una mujer hermosa, pero es verdad, o sea, no es correcto. Dice: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Así, ¿verdad? El chiquilín, el berrinchudo, ahí se puso: y la quiero y no me interesa y quiero esa mujer. Cuando hombres, Dios y mujeres, ¿verdad?, de Dios nos dan consejos y nosotros no escuchamos, sino que nos cegamos y quiero eso y nada más eso y es para mí. Dios dice: bueno, lo voy a utilizar para mi gloria, pero no fue mi voluntad. Escúchenme bien, hermanos y amigos. Dios estaba con Sansón, sí.
Dios es bueno y misericordioso. Ahorita vamos a dedicar más tiempo a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos acompaña, aun cuando nosotros cometemos muchas veces errores, pero llega un punto donde la gravedad del pecado, Dios dice, ¿sabes qué? No te estás arrepintiendo y las cosas se están poniendo peor. Lo mismo vemos con David, ¿verdad? Y podemos mencionar otros personajes, tú y yo, por ejemplo. David, vemos que pasaron alrededor de casi los 9 meses hasta que Natán va y le dice a David, David, quiero darte sucedió algo y quiero contártelo, ¿verdad? Un hombre tenía muchas ovejas y una tenía nada más una, era pobrecito, era su única ovejita, la cuidaba, la amaba, y llegó otro hombre y tomó esa ovejita, el rico tomó la ovejita del pobre y la mató y se las dio a todos para que comieran. Y David se enojó. Y cuando Natán le dijo a ese hombre, y dijo un juicio, merece la muerte, dijo, ese hombre eres tú. Pasaron 8 meses hasta que David entrara en razón. Hermanos y amigos, ¿cuántas veces nosotros la gracia de Dios nos sigue acompañando? Y ahí está el pecado, y ahí está la gravedad. Y cuando reaccionamos, quizás pueda ser ya demasiado tarde. Con los que sepan la historia, ¿verdad? Esta mujer hizo, ¿verdad? Y su suegro hicieron que Sansón se metiera en problemas. Va y mata a 30 hombres porque lo traicionó. Los filisteos querían matar a su esposa porque les dio un acertijo y lo tenemos que adivinar, si no tú me das las ropas. Y mató a 30 hombres para pagar la apuesta, pues borracho para andar el jugador. Y apostaba y jijiji, jajaja, su foga y vamos acá. Y se fue Sansón porque se enojó. Y el suegro le da a la mujer a otra, se enoja, va y quema, se enojan, va y lo busca, queman a su esposa y a su mujer. Se hace un problemota, todo por no escuchar el consejo de su padre. Hermanos y amigos, por favor, síganme con mucho cuidado. Obviamente Dios lo utilizó para enfurecer al pueblo de los filisteos y utilizarlo, ¿verdad? Pero no era el plan de Dios esto. Dice Juan 15, vamos a Juan 15. La mayoría de las Biblias tienen un título, y quiero que noten que este título se llama La venganza de Sansón. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y es lo que les digo ahorita, va y prende al trigo y va y se venga de ellos, lo quieren matar y luego matan a su suegro y a su ex esposa o a su esposa. Hermanos y amigos, la gravedad del pecado muchas veces nosotros no la vemos. Sansón tenía un plan de Dios, un propósito, pero no siguió la orden según Dios lo había planeado. Dios le había dicho, no se salgan de aquí. Mi plan es cásense entre los israelitas, no busquen menos del enemigo, ¿verdad? Pero Sansón, como muchos, disculpen la expresión, ¿verdad? Cuando yo era joven, una vez me dijeron, ¿saben por qué le sacaron los ojos a Sansón? Porque se fijó en las filisteas. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de decir que nos vamos a meter en problemas cuando nosotros no seguimos el plan de Dios para nuestras vidas. Dice Juan 16:1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y pasó de largo. ¿Eso dice? Ni tu Biblia dice eso, ¿verdad? Ni la Biblia del Mormón dice eso. Y se llegó a ella. Ahí está el chiquilín, ¿verdad? Queriendo saciar su sed sexual y va y busca a una ramera. Y dice la escritura que fue dicho a los de Gaza que vino, se durmió nada más, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer, durmió hasta medianoche y salió. Entonces, ¿qué nos enseña de este hombre de Dios? Era un hombre de Dios que debería de haber cumplido el nazareato, servir a Dios. Él satisfacía sus necesidades. Escúchame bien lo que voy a decir. Esto puede ser muy grave. La presencia de Dios estaba con Sansón, sí, pero llegó un momento donde se alejó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar que su presencia se vaya? Bueno, ya vimos la gravedad del pecado y ahora voy a terminar con esto, la gracia de Dios.
es el segundo punto, en el momento que quitamos la verdad de que Dios guía y bendice nuestras vidas y comenzamos a confiar en nuestros logros, éxitos, nos vamos a colapsar. O cuando nosotros comenzamos a darle rienda suelta, no me pasa nada, pues soy cristiano y mira, hago esto, tengo mi amante, tengo mi tranza, ¿verdad? Digo esto. Eso pasó en la mente de Sansón. No se detuvo. La ramera no fue la última. Luego sigue Dalila y la gravedad fue peor. Entonces nos damos cuenta que nosotros vamos escalando cuando hay gravedad de pecado. Y la gracia de Dios ahí está, queriendo hacernos entrar en razón, pero cuando llega un momento nos convertimos en hombres necios que mudan su casa de la roca a la arena, como dice Mateo 7:26. Porque Cristo dijo, el que me oye y me obedece, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero si tú eres un hombre de Dios y comienzas y te alejas, te estás mudando de la roca y te estás estableciendo en la arena y te vas a colapsar cuando vengan las situaciones difíciles a tu vida. Y ahora sí, cuando Dios diga, yo te estuve diciendo, te estuve advirtiendo, te dije a través de tu padre, de tu madre, del pastor, del consejero, del maestro cristiano, te lo dije a través de la Biblia, no quisiste entender, fue tu decisión, pero ven, aquí está mi gracia. En Jueces 13 del 24, Jueces 13, 24 y 25, aquí de la mamá de Sansón, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el niño creció, y subrayo eso, y Jehová lo bendijo. O sea, mientras estaba bajo la enseñanza de su madre, bajo la enseñanza de su padre, Dios bendecía a este hombre. ¿Por qué? Porque su madre y su padre lo encaminaban. Ya vemos, ¿verdad? Donde llegó una edad donde Sansón ya fue responsable de sus acciones. Le dijo, papá, me gustó esta mujer, ¿verdad? Tómamela. Y le dice el padre, no, hijo, no, mira, aquí hay, Dios nos manda, aquí está. No, la quiero y me agrada y me la tomas. La actitud, ¿verdad? Soberbia. Y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Qué maravilloso ver que vas creciendo con Dios, vas subiendo. Pero ¿qué pasó a Sansón? Que llegó un momento donde le atrajo más las cosas del mundo que cumplir el propósito de Dios en su vida. Sin duda Dios le pudo haber dado una mujer hermosa, una bonita familia, haber cumplido lo que Dios le daba, pero no, el muy chiquilín, ¿verdad?, quiso hacer su voluntad. Dios respaldaba su vida, hermanos y amigos. Muchas veces Dios respalda nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjate lo que dice el Jueces 15, 18 y 19. Después de haberse vengado Sansón, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él la bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacor, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Dios escuchaba sus oraciones. La gracia de Dios estaba con él. Y había cometido errores, pero aún así Dios tenía misericordia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos y amigos? Que podemos acudir a su gracia, pero mantengámonos en ella. No la menospreciemos. Pues ya me ayudó una vez, otra vez lo voy a hacer. Pues esto. No pasó nada, no me hicieron nada, no me dijeron nada, etcétera, etcétera. Y comenzamos nosotros a colapsarnos cuando tenemos esta actitud. En Jueces 16, 28, ya en su muerte, antes de su muerte, ¿verdad? Jueces 16, 28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Pudo Sansón haber tenido otra clase de vida? Sí, sin duda alguna.
Sin embargo, hermanos y amigos, aunque Dios lo utilizó y le dio gracia y le permitió, ¿verdad?, utilizar, no fue por él, fue por cumplir el propósito de Dios. Pero si lo hubiera hecho de la manera correcta, como muchos de nosotros, si lo hubiéramos hecho de otra manera, nos podríamos evitar gravísimos problemas, gravísimas situaciones. ¿Dios estuvo con Sansón? Sí, sí estuvo. ¿Sansón se alejó gravemente? Sí, lo hizo. Pero vean la gracia de Dios. Esto nos anima a recapacitar y decir, Señor, yo he estado vagando y te conocía y esto, y tú me habías dado un llamamiento, yo era un maestro, yo era pastor, yo era esto, y mira ahora cómo estoy, Señor. Pero si tú retienes a Sansón y dices, Señor, perdóname por favor, dame tu fuerza, ya no puedo evitar, ¿verdad?, que me vuelvan mis ojos, como decía Sansón, pero ayúdame a utilizarlo esto como una oportunidad para cumplir tu propósito. Él lo hizo, ¿verdad? Dios lo escuchó y dice la Escritura que le permitió Dios volver a cumplir su propósito. Escúchame bien, era el propósito de Dios, no de él. Ya que Sansón haya dicho, me voy a vengar también de mis ojos, eso era extra. Pero en realidad el punto principal era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y dice la Escritura que lo utilizó, lo escuchó, la gracia de Dios. Sin embargo, ya no hubo vuelta atrás. Para entonces su padre ya había muerto, dice el versículo 31, y sus hermanos y la clase y toda la casa de su padre le tomaron y lo llevaron y lo sepultaron en el sepulcro de su padre Manoah. Ya había muerto su padre. Es importante decir, hermanos y amigos, que Sansón fue un hombre que muchas veces menospreció el plan de Dios para su vida. Dios lo escuchaba, sí, cuando se arrepentía y venía, Señor, ayúdame, y lo hacía. Pero ¿acaso te gustaría vivir así? O llegar a un punto donde ya no hay vuelta atrás y haberte perdido de toda la bendición que Dios te pudo haber dado de la manera mejor. Yo te invito, aprendamos de esto. La Biblia no oculta los errores de los hombres de Dios. Escuchemos esto y entendamos esto. La Biblia nos presenta todas sus cualidades, caracteres, para que nosotros veamos y nos identifiquemos muchas veces con ellos y decir, Señor, yo también tenía un propósito y mira, he cometido errores, he hecho aquello, más allá me he alejado y ahora vengo, Señor, y clamo a ti, te pido, perdóname, Señor, y yo sé que hay un potencial en mí y lo quiero sacar. Lo mismo le pasó a Gedeón. Cuando tienes Gedeón se le subió, Sansón se le subió. Hermanos, no somos mejores que ellos. Aprovechemos, valoremos y sobre todo disfrutemos de la presencia de Dios y su gracia. Termino con el pasaje de la semana pasada en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13, que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Pero fíjate por qué. Por la manera que hablaban, de acuerdo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. La pregunta es, ¿la gente reconoce que tú has estado con Jesús? ¿Tu familia sabe que tú estás con Jesús? ¿Que la presencia de Dios te acompaña en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en tu hogar? ¿O reconocen que eres un hombre que se burla de Dios, que hace lo que Dios no pide? ¿Cuál es la respuesta a eso? Te invito a que la gente comience a ver y reconozcan que Jesús está con nosotros. O mejor dicho, que nosotros estamos con Jesús, porque Dios nos invita a mantenernos dentro de estos parámetros. Si nosotros nos salimos, ahora sí, como dice el dicho, es tu problema. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Permítame terminar con este pasaje de Números 6, 24 al 26, que dice, Jehová nos bendiga y nos guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en nosotros paz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad de estudiar tu palabra por los medios sociales. Te ruego que bendigas rica y abundantemente a todos aquellos que nos han acompañado durante este sermón y la clase, y más tarde durante la oración para que tengan misericordia, de cada uno de nosotros por la situación de la pandemia del coronavirus.
Te alabamos, Señor, porque no oculta tu palabra ninguna de las actitudes o pensamientos de los hombres que te buscaban y te servían. Nos muestra sus aciertos, desaciertos, para que nosotros aprendamos de la gravedad y las consecuencias del pecado y que disfrutemos y valoremos mejor la presencia de ti en nuestras vidas y sobre todo dirijamos nuestras vidas a conocerte más y más aún. Si hay alguien que nos vea por las redes sociales y no le ha entregado su vida a Cristo, nunca van a poder reconocer que has estado con Jesús. Te invito, entrégale tu vida a Cristo y permítele que sea tu Señor, Salvador y Dios, pidiéndole perdón por tus pecados y reconociendo que Él es el Mesías, es decir, el ungido de Dios que fue enviado para tomar el lugar de todos aquellos que nos arrepintamos, reconociendo que Dios tiene que juzgar el pecado y que nos perdona por el sacrificio de Cristo, podamos ser llamados hijos de Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén.